Buenas noches y bienvenidos a esta emisión. Aquí van 3 noticias clave de hoy. La primera, el temor de la gente en el Valle del Cauca. Hoy otro concejal fue asesinado, esta vez ocurrió en Jamundí. A esto se suma la alerta por un posible plan para secuestrar a los diputados de la Asamblea. La segunda, el misterio en San Juan del Río Seco, en Cundinamarca. Hoy las autoridades encontraron el cuerpo de una niña de 15 años asesinada. A estas alturas no se sabe quién podría ser el responsable. Ya hay una recompensa. Y la tercera es la noche de entrevistas que tenemos para ustedes. Les presentamos un diálogo exclusivo con el enviado de la Unión Europea a Colombia. Habla sobre los procesos de paz, el ELN y las disidencias. También la entrevista con el prestigioso escritor Andrés Oppenheimer. Comenzamos. La situación en el Valle del Cauca es crítica. Hoy asesinaron a otro concejal, esta vez en Jamundí. Mientras tanto, en Tuluá tuvieron que suspender todos los eventos masivos por seguridad. Pues a esta hora hay un consejo de seguridad para saber cuál es el paso a seguir y hacerle frente a la escalada de violencia. Continúa la crítica situación de orden público en el Valle. En las últimas horas fue asesinado el concejal John Freddy Gil en el municipio de Jamundí. Al parecer, el funcionario se encontraba en un sector gastronómico cuando fue atacado en varias oportunidades con un arma de fuego. Aunque fue trasladado al hospital piloto, lamentablemente falleció por la gravedad de sus heridas. 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegan hacia la mesa donde se encontraba el concejal y se presenta la agresión con arma de fuego. El concejal no reportaba amenazas contra su integridad según las autoridades. No solamente era un excelente concejal comprometido especialmente con las comunidades rurales, sino también una gran persona. Entre tanto, se adelantó un consejo de seguridad citado de manera urgente por la gobernación, como respuesta al crudo panorama de seguridad que afronta el departamento. Solicitó al Gobierno Nacional, al señor presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Defensa que en uso de sus competencias constitucionales y legales aumenten y arrecien la lucha contra la delincuencia en el Valle del Cauca. Las autoridades confirmaron en las últimas horas la aprehensión de un menor que habría participado en el asesinato de Carlos Londoño, uno de los 3 concejales que han sido asesinados en lo corrido de este año en el Valle. 7 de la noche, 2 minutos. Lo que pasó en San Juan del Río Seco es un misterio. Hoy las autoridades confirmaron que encontraron el cuerpo de una menor de 15 años, al parecer asfixiada. Ya hay una recompensa. Justo cuando el país está conmemorando el Día del Niño, una menor de edad fue encontrada sin vida y con signos de ahorcamiento en zona rural del municipio de San Juan del Río Seco, en el departamento de Cundinamarca. Quiero invitar a cualquier persona que tenga información relacionada con este hecho, comunicarse a la línea 314-358-7212. Ofreceremos una recompensa de 10 millones de pesos a quien nos ayude a encontrar a los responsables. La información preliminar indica que la joven de 15 años no logró llegar a tiempo a la ruta escolar, razón por la cual se desplazó cerca de 20 minutos en camino a su colegio. En medio de este recorrido fue asesinada y abandonada en un caño de aguas residuales. La Policía Nacional destacó un grupo de investigadores para que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se adelanten todas las actividades para establecer el tiempo, modo y lugar de este lamentable hecho. La familia de la menor y conocidos piden justicia por medio de una velatón que se realiza en el parque principal de San Juan de Río Seco. Y un tremendo susto se llevó un reconocido influenciador en Bogotá. Delincuentes no solo le robaron su carro, sino que lo retuvieron por muchas cuadras dentro del vehículo. Paula Sabogal reconstruyó la historia en este informe. Esta cámara de seguridad captó el momento en que 3 delincuentes son interceptados por la policía minutos después de robar una camioneta valuada en 400 millones de pesos en el sector de Galerías en Bogotá el pasado viernes en la noche. La víctima es un influencer colombiano que fue intimidado por sujetos armados que lo obligaron a subirse a su propio carro para llevar a cabo el hurto. Inicialmente somos alertados por parte de los afectados a la Policía Nacional. Activamos de manera rápida el plan candado de nuestras jurisdicciones y posteriormente este vehículo es interceptado en el sector de la Avenida Las Américas con 43 por una patrulla reacción de la localidad de Puente Aranda. En este punto de la Avenida Américas con 43, los 3 sujetos descienden del vehículo tras la persecución de la policía. 2 de ellos logran huir y uno resulta herido en un cruce de disparos con los uniformados. Inmediatamente se hace la verificación del vehículo y en la parte interior se encuentra
a esta persona un ciudadano de sexo masculino, ocupación influencer de nacionalidad colombiana, el cual se verifica su estado de salud. Este delincuente, quien tenía en su poder un arma con 6 cartuchos, fue capturado en flagrancia por los delitos de hurto y porte de armas de fuego. Y les decíamos que era noche de entrevistas. La primera de hoy es con el enviado especial de la Unión Europea a Colombia. Habla de todo, especialmente de la escalada del conflicto en el país y los procesos de paz. Pilas a esto, que fue lo que le respondió a Oscar Ramírez. Enviado especial de la Unión Europea para la Paz en Colombia, Adrianos Coxengater, bienvenido a Noticias RCN y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, con mucho placer que estoy aquí. ¿Cuál es su primera impresión frente a las reuniones que ha sostenido con la sociedad civil y también con el gobierno? Pero puntualmente, ¿qué opina usted de la política de paz total del presidente Gustavo Petro? Bueno, primero, mis primeras impresiones de las muchas reuniones ya que tuvimos en los últimos 2 días es un gran compromiso, otra vez, con la paz. Creo que no hay nadie que no quiere avanzar en esa área. Y ahora estamos con un acuerdo de paz y con otro proceso de paz, porque todavía hay mucha violencia en el país, todavía hay mucha inseguridad, todavía hay muchos grupos que hacen la lucha contra la institucionalidad y que realmente permanezcan con sus actividades ilegales. Es realmente un elemento muy negativo por la sociedad. El ELN, estamos a puertas de un nuevo inicio de diálogos que se llevará a cabo en Venezuela. ¿Usted cómo ve estos diálogos, este proceso de paz? Hay siempre, sobre todo en ese tipo de declaración pública, algo de, no quiero decir teatro, pero algo así también, algo de muy personal que no es realmente, no es totalmente la reflexión de cómo quiere avanzar para buscar todavía un acuerdo de cualquier manera. Yo creo que todavía eso también es con mucho coraje también por parte de los negociadores del gobierno de continuar ese tipo de diálogo que es probablemente más que negociación, pero de buscar aperturas para negociar. Vimos una expresión masiva, yo sé que usted también la vio en Colombia con las marchas en contra de algunas políticas del presidente Gustavo Petro, y muchas de esas expresiones eran precisamente por la situación de orden público. Mire, según Indepaz, en este año han sido asesinados 51 líderes sociales y han ocurrido 20 masacres. ¿Usted cómo ve el escenario de orden público en Colombia y sobre todo qué opina sobre esa manifestación pacífica que se dio el pasado domingo? La manifestación pacífica es típico por un país democrático. Es justamente eso que muestra cómo Colombia es un país moderno, un país democrático, un país donde se puede expresar de todas las maneras. Creo que el país ha logrado avanzar, pero todavía no está en una situación aceptable tampoco. Hay demasiados homicidios, hay demasiado secuestro, extorsión, hay demasiado crimen organizado. Hay demasiada gente que no puede evitar de caer en esos escenarios también, por casi obligación, por la situación que encuentran en su región, en su pueblo, donde viven, en su actividad económica, que no tiene otra alternativa. Eso es realmente un gran desafío por el país. Y yo creo que este gobierno, como los próximos, van a continuar a buscar soluciones. Y creo que hay que hacerlo también con la participación de todo el mundo. Hay mucha organización en este país, también en fuerza. Hay que utilizar esa fuerza. Enviado especial de la Unión Europea para la Paz en Colombia, gracias por acompañarnos en estos minutos aquí en Noticias RCN. Con mucho gusto. Tenemos detalles de una guerra, la que le habría declarado alias Calarcá a Iván Mordisco. ¿Será que estamos hablando de las disidencias? El informe es de Giovanni Suárez. La alianza criminal de estos dos cabecillas de las disidencias, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, habría llegado a su fin. Y esta ruptura estaría ocasionando muchos de los fuertes enfrentamientos que se están presentando principalmente en el suroccidente del país. Así lo detalla este documento reservado de inteligencia militar conocido por Noticias RCN, en el que habla de cómo alias Calarcá empezó a querer tener un papel más protagónico en las negociaciones de paz con el gobierno y a querer más control territorial.
Calarcá quería tener un poco más de libertad para movilizarse por el territorio sin tener la amenaza de las operaciones militares en su zona de los departamentos de Meta y Guaviare. Pero Iván Mordisco no accedió. Mordisco inicialmente se negó a dicha petición ya que presentía lo que finalmente ocurrió. Los problemas que también tocaron el tema del narcotráfico fueron tan graves que Calarcá tomó una drástica decisión. Calarcá se entera de esto y amenaza con no volver a enviar dinero y organizar unas disidencias de las disidencias y atacar en varios frentes a sus antiguos aliados, es decir, una guerra interna. Fue así como el mismo alias Calarcá habría ordenado ir directamente contra Iván Mordisco. Calarcá, por su parte, ha enviado una estructura con al menos 45 hombres entrenados y con vasta experiencia terrorista para comenzar a quitarle el territorio a Iván Mordisco en Cauca y Valle del Cauca. Se hace llamar Frente 57 Yair Bermúdez. Es así como dos hombres que antes se aliaban para delinquir, hoy están divididos, creando así lo que internamente las autoridades llaman las disidencias de las disidencias. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos ahora de cosas que nos indignan. El panorama de explotación sexual de menores en el país es alarmante. Según cifras entregadas por el ICBF y la Fundación Renacer, los casos en varias regiones van en aumento. Marcela Tunjo nos da más detalles en el siguiente informe. Los municipios que usted ve en pantalla son los territorios donde, según las autoridades, ha venido aumentando el número de denuncias de casos de explotación sexual en el país. Lo que hemos visto durante este tiempo es que esto ya tiene una cara internacional muy fuerte, que por redes se está moviendo muy fuerte y que están vinculando niñas y niñas a través de la virtualidad. Y otra realidad que pareciera difícil de creer es la de una misma familia explotando sexualmente a sus hijos, hermanos y sobrinos. Una de las niñas que pudo entrar hace poco en protección, en el momento de captura, la familia, pues la mamá decía que no podían llevársela porque era la fuente de ingreso. El número de menores rescatados siendo víctimas de este delito, según registros del ICBF, han venido aumentando en los últimos años, pasando de 12 rescates en el año 2022 a 300 en el 2023. En este año, la cifra ya alcanza los 30 registros. Ha venido aumentando la explotación sexual de los niños y de las niñas, pues el aumento del narcotráfico, el aumento de bandas delincuenciales en los territorios y obviamente la migración de mujeres y de niñas venezolanas que fueron expuestas por la vulneración con la que ellas llegaron a situaciones de explotación sexual. Según los expertos, la afectación psicológica para las víctimas es bastante grave. Hay muchas situaciones aquí que tienen que ver con la poca visión de futuro, la depresión permanente, los estados de ansiedad que viven los niños y las niñas. ¿Qué hace falta en Colombia para evitar que exista la explotación sexual infantil? Momento para la información económica en Noticias RCN. ¿Para dónde va el dólar? Es una pregunta que muchos nos estamos haciendo por estos días y más con las noticias que llegaron esta semana desde Estados Unidos. Muchos incluso se lanzan a decir que el dólar en Colombia va a volver a superar los 4.000 pesos. El PIB estadounidense no logró la meta de crecimiento para el primer trimestre, cerró en 1,6%. Eso está desencadenando una serie de efectos económicos que al final hacen que suba el dólar. Esperamos que el dólar siga fortaleciéndose. Digamos que el consenso de bancos internacionales, de comisionistas de bolsa, bancos locales, está alrededor, el consenso es sobre los 4.000 pesos, expectativas para este trimestre, un rango entre de analistas entre los 4.000, 4.400. No solo es en Colombia, es en casi toda la región, pero este dato del PIB sumado a la inflación y la tasa de desempleo, que es la más alta de los últimos años en ese país, ha hecho que la Reserva Federal no baje las tasas de interés. La Fed pueda empezar a bajar tasas, la Fed realmente necesita empezar a bajar tasas, tiene la deuda disparada, vimos el paquete de ayuda tan importante que aprobó Biden y el Congreso en Estados Unidos para Ucrania, para Taiwán y para Israel. En marzo la tasa de desempleo subió 3,9% en Estados Unidos. Entre los más afectados están los latinos, lo cual también ha golpeado el envío de remesas.
Bueno, anoten ahí, si tienen deudas en dólares que puedan ir adelantando la tarjeta de crédito, aprovechen antes de que suba. Bueno, el informe de calidad de vida del DANE dejó ver que el año pasado más de la mitad de los colombianos tuvo que endeudarse y muchos están diciendo pues que no tienen con qué pagar esos créditos. Ahí uno se pregunta entonces, ¿qué puede hacer en ese caso cuando uno no tiene con qué pagar la deuda? ¿Qué le dice al banco? ¿A quién acude? Tutorial económico hasta ahora en Plata es Plata. Según el DANE, el 58% de los hogares se endeudó más o tuvo que echar mano de los ahorros en los últimos meses. Para Datacrédito hay varias razones por las que los colombianos se endeudan o se cuelgan en sus créditos. La primera es la pérdida del empleo, es decir, hay un trastorno en los ingresos personales y familiares. La segunda causa es aumento de los gastos de manera inesperada. En el país, el 80% de los créditos son entregados a personas de estratos 1, 2 y 3. ¿Usted se ha preguntado si se cuelga con los pagos, qué puede hacer? Podemos comenzar a renegociar y mirar si es posible que tengamos algunas condiciones de aumentar el plazo para reducir el flujo de caja. Reducir la cuota nos va a dar un poco de tranquilidad para poder mantenernos en el pago de los créditos. Hoy el 52% de los colombianos endeudados dice tener intención de renegociar las cuotas o los plazos. Muy bien, señores, me voy a despedir y voy a cerrar la información económica con información útil, sobre todo para la gente que está aquí en Bogotá. Van a comenzar a entregar un nuevo subsidio de vivienda, lo anunció el alcalde Carlos Fernando Galán. Van a ser por lo menos 10.000 subsidios de vivienda para entregar en estos 4 años y el presupuesto supera los 170.000 millones de pesos. Es una noticia muy importante. En la República está la información completa para quienes quieran postularse y saber cómo hacerlo. Andrés Oppenheimer es uno de los periodistas latinoamericanos más influyentes. Estuvo en la Feria Internacional del Libro y pasó por nuestros micrófonos. Bueno, pues precisamente aquí les traemos el diálogo que sostuvo nuestra directora de Noticias RCN Fin de Semana, Nancy Velandia, y nuestra editora internacional, Paola Toro. Andrés, un gusto tenerte en nuestra casa. Siempre bienvenido a Noticias RCN. Gracias por invitarme. Bueno, nosotros hablamos hoy con Andrés porque nos trae cómo salir del pozo. Pero hay algo es que tú nos has acostumbrado porque hablas de tecnología, de economía, de innovación, de una infinidad de temas, pero esta vez es la felicidad. ¿Por qué tocaría abordar este tema? Bueno, buena pregunta. Es así, todos mis libros anteriores han sido sobre política, economía, pero pasó que hace como 4 o 5 años, no, 6 años ya, ocurrió el estallido social en Chile. Y Chile era el país que yo y los economistas y los politólogos siempre citábamos como el ejemplo para América Latina. El país más estable, que más redujo la pobreza en los últimos 30 años y de repente todo el mundo salió a la calle a protestar. Y después al rato pasó lo mismo en Perú, después al rato pasó lo mismo acá en Colombia. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué está pasando? Hay una ola de descontento creciente en todo el mundo. La infelicidad, el descontento viene creciendo en todas partes. Entonces me dije, wow, esto significa que el crecimiento económico solo, aunque es indispensable, pero no es suficiente, hace falta algo más. Y lo que hice en los últimos 6 años para escribir este libro es ir a los países más felices del mundo para ver qué hacen los gobiernos, qué hacen las empresas, qué hacen las escuelas y qué hace la gente para aumentar su satisfacción de vida. ¿Cómo ves que esté preparada América Latina? O sea, ¿verdaderamente hay un país en el que tú puedas decir, aquí se puede o en todos, nada? En todos, porque doy ejemplos muy baratos, si quieres, y de mucho sentido común. A ver, por ejemplo, en materia gubernamental. En Inglaterra, el gobierno pone en el censo una pregunta. ¿Cuán satisfecha estás con tu vida en una escala del 1 al 10? Vaya pregunta, ¿no? Y no cuesta nada, porque el censo lo hace de cualquier manera. En las mismas preguntas en que le preguntas a la gente cuántos hijos tienes, cuánta gente vive en este hogar, eso es una más, como hacen en Inglaterra, ¿cuán satisfecho estás con tu vida? Andrés, pero entonces ahí es donde nosotros como colombianos nos preocupamos, ¿no? Porque oímos ese caso de Gran Bretaña, de Inglaterra, y leemos tu libro y nos preocupamos porque entonces, ¿qué pasa con Colombia? Donde en algún momento nos vendieron el cuento de que éramos el país más feliz del mundo. Es un cuento chino. Entonces, exactamente, es un mito. Es un cuento chino total. Mira, perdidos hace es un cuento chino total. Colombia no solo salió
en el puesto número 72 de 140 países, sino que viene cayendo en picada en los últimos 4 años. El año pasado, si mal no recuerdo, era el número 66, antes era el número 50, antes el número 40. En los últimos 30 años, Colombia cayó 30 puestos. En picada. En picada. Hay otros rankings que no son tan serios, donde sí sale Colombia en los primeros puestos, pero esos rankings miden la alegría. La satisfacción de vida es un fenómeno más o menos permanente que tiene que ver con si tienes un sueldo más o menos bueno que cubre tus necesidades básicas, si tienes relaciones afectivas más o menos buenas, etcétera, etcétera, etcétera. La alegría es un fenómeno pasajero. Estás contento porque tu equipo de fútbol ganó ayer. Estás contento porque... Bueno, las encuestas de alegría le preguntan a la gente cuántas veces sonreíste en las últimas 24 horas. Y ahí salen primeros Colombia, Costa Rica, Panamá, etcétera, etcétera. Latinos. Latinos. Pero, ahí está el pero. Los expertos, los que vienen estudiando esto en serio hace muchos años, dicen que esos rankings no significan mucho, porque si tú haces la misma pregunta al revés y le preguntas a los colombianos, ¿cuántas veces estuviste triste, angustiado, deprimido, molesto en las últimas 24 horas? También sale primero Colombia, Panamá. Entonces, las encuestas más serias son las que miden la satisfacción de vida y ahí salen primeros los escandinavos. Dinamarca, Finlandia siempre salen primeros porque la gente tiene sus necesidades básicas cubiertas. Andrés, y es que incluso sobre esa satisfacción de vida muchas veces hemos relacionado el término de la felicidad con el dinero, con los ingresos. Y eso definitivamente, si uno se detiene a leer el libro, se da cuenta que sí ayuda un poquito, ayuda en gran medida porque satisface algunas necesidades, pero si bien es cierto, no lo es todo. En el libro entrevisté a Daniel Kahneman, el premio Nobel que acaba de morir, por cierto, una de las figuras más conocidas del mundo en este campo. Y él fue quien hace muchos años, ganó el premio Nobel por esto, demostró en estudios que el dinero hace a la felicidad hasta cierto punto. Si tú eres pobre y no llegas a fin de mes y no tienes para comer, no vas a ser feliz. Por más libros de autoayuda que leas, no vas a ser feliz, no me vengan con cuentos. Porque, por ejemplo, en los países escandinavos, el estatus está mal visto. Tener un reloj de oro con brillantes, la gente... Tú no vas a ver, es raro que tú veas un sueco, un finlandés con una... Si tú miras la ropa, las marcas sobrias, la ostentación está mal vista. Y uno de los gurús de la felicidad que entrevisté en Finlandia me dijo una frase que me parece buenísima, que me dijo que la felicidad que da el dinero dura tanto como el olor de auto nuevo. Me pareció una frase genial. Lo importante, la felicidad que dan las experiencias dura toda la vida. En el capítulo de América Latina, mira nuestras canciones más emblemáticas. El tango en Argentina es para llorar. Sí. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, para llorar. Nada inspiracional. En México, las rancheras. Ay, también. Bendito. No vale nada la vida no vale nada. Llorando empieza, llorando se acaba. Y crecimos con esas canciones, ¿no? O sea, que desde pequeñitos venimos con esto aquí. Y ni hablar de los boleros. No, los boleros más tristes es imposible. El tango que me abandonaron, se fue con otro. Pero el tema es que yo creo que no se trata de ser un ingenuo, no se trata de decir, no, todo está bien, porque las cosas no están bien. Volviendo a esos viajes que tú hiciste para poder reconstruir todo lo que nos cuentas acá en este libro, llegas a la India y descubres algo muy bonito, y es que desde pequeños, que es lo que deberían hacer con nosotros los latinos, es enseñarnos de verdad a ser felices, ¿no? Y para eso están las escuelas de la felicidad, y me sorprende mucho cómo a los niños desde pequeñitos los enseñan a manejar la frustración, que eso es a lo que como personas nos sometemos en el diario vivir, ¿no? Y con ejemplos concretos, Messi, bueno, con figuras. Todas las escuelas públicas de Nueva Delhi tienen
clases de la felicidad obligatorias todos los días de la semana, 1 hora por día. Porque, por ejemplo, los lunes los niños aprenden a meditar. O sea, ojalá yo hubiera aprendido a meditar cuando era pequeño. Todavía no me sé, todavía trato y... Es una ciencia, todo un arte, verdaderamente. Yo no lo he logrado todavía, pero eso no es mis propósitos. Los martes tienen clases de aprender a tolerar los fracasos. Fundamental porque hay una ola de depresión juvenil en el mundo. Hoy día los jóvenes son más infelices que los viejos. Y ahí, en Nueva Delhi, les enseñan a los niños a tolerar los fracasos de muy pequeños. Y no lo hacen con sermones. Porque eso no sirve para nada. De nada sirve que la maestra les diga, niños, tienen que aprender a tolerar el fracaso, porque es todo cantaleta, como decimos. Eso no sirve para nada. Lo hacen con historias de famosos que los niños conocen. Entonces, por ejemplo, le cuentan el caso de Messi. Messi le cuenta a la maestra a los niños, es una clase que yo estaba, llega al Mundial de Qatar, 36 partidos invicto con el seleccionado argentino. Llegan, pierden el primer partido contra Arabia Saudita. Durísimo. Un equipo de troncos. Terrible fracaso, terrible derrota. Después del partido, Messi sale a la conferencia de prensa y dice, porque los futbolistas están más acostumbrados al fracaso que el resto de nosotros, porque juegan todas las semanas, lo que probablemente le enseñaron muy temprano en su carrera. Dice, bueno, esto fue un golpe duro, no lo esperábamos, pero bueno, seguimos. Ya pasó, hemos dado la vuelta a la página, estamos totalmente concentrados en nuestro próximo partido, somos un buen equipo, vamos a ganar. Ganaron el próximo partido, ganaron el Mundial. La maestra les cuenta este caso y después les dice a los niños, ahora niños, cuéntenme sus más recientes fracasos. Y así los chicos se familiarizan desde muy chiquitos con la idea de que en la vida te caes, te levantas, te caes y no hay que ahogarse en un vaso de agua. ¿Qué lectura haces tú de lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina y en Colombia, ¿no? Argentina tiene la extrema derecha y aquí en Colombia pues tenemos la izquierda. ¿Qué lectura haces esos? Porque son polos opuestos, pero en algún momento parece que se unieran, ¿no? Ahí están los rifirrafes entre Milei y el presidente Petro. Bueno, como tú sabes, la semana pasada, hace 2 semanas estuve en Argentina, entrevisté al presidente Milei, donde dijo que el presidente Petro era un terrorista asesino, o asesino terrorista, no me acuerdo. Para ser justos, la prensa no lo citó muy correctamente porque algunos titulares decían, Milei dice que Petro es un terrorista argentino. En realidad dijo, era un asesino terrorista. Yo creo que es porque se quedó con la sangre en el ojo, porque Petro se había intrometido en la campaña argentina en noviembre, diciendo que Milei era un facho, lo comparó con Videla y con Pinochet. Una intromisión descarada en una elección. Entonces, obviamente, Milei se quedó con la sangre en el ojo, aprovechó y se desquitó. Y ahí estuvo. Entonces, yo creo que eso explica un poco lo que pasó ahí. Mira, si tú eres un presidente y te metes en la elección de otro país, no puedes esperar que el candidato ganador se quede callado y no te la conteste. Total, total. Incluso, Andrés, en términos de cómo la prensa puede llegar a afectar o incluso mismo aquí a equivocarse y a citar mal lo que había dicho el presidente, ¿qué papel entonces estamos jugando como medios de comunicación, de periodista a periodista? Bueno, mira, ¿cuál es el trabajo entonces? Nuestro trabajo es cada vez más difícil porque muchos presidentes, Milei, Petro, Trump, de todos los colores políticos, y esto lo empezó Chávez, por lo menos en mi experiencia política, dicen cosas rimbombantes para estar siempre en el centro de la agenda mediática. Titulares. Titulares. Y nosotros, de alguna manera, le hacemos el juego. Porque si no, si yo no lo reporto, lo reportas tú. Lo reporta el otro, sí. Claro. Entonces, es una situación muy difícil. Yo creo que nosotros tenemos que reportarlo, pero tenemos que reportarlo y recordarle cada tanto a nuestros televidentes, a nuestros lectores, cuidado. Este señor está diciendo lo que dice porque quiere estar en los titulares
y no necesariamente lo que dice es cierto. Y nosotros tenemos ese problema en Estados Unidos con Trump, que dice una mentira tras otra todos los días y la mitad de los medios lo citan como si nada. Andrés, pues ha sido un gusto tenerte Gracias. aquí con nosotros y bueno, esperamos entonces que como región, que Latinoamérica logre salir del pozo. O del hueco. O del hueco, sí, así es. Va a estar Rosy, hasta aquí la emisión de Noticias RCN. Ustedes, gracias por habernos acompañado. Feliz noche.